Saludos, este es el grupo número 6. Con respecto a la cátedra de dermatología, tenemos el tema de toxicodermis. Este grupo que está conformado por Maylin Noelia Díaz Moncayo, Aarón Alejandro Vidal Aguilar, Kenny Antonella Andrade Moreira y quien está hablando, Manuel Rafael Espinosa García. Con respecto a las toxicodermias, pues empezaré hablando sobre el exantema maculopapuloso, el cual pues no es más que son erupciones farmacológicas exantémicas, llamado así maculopapular, que también recibe otro nombre que va a ser exantema morbilliforme, muy similar al sarampión. Como tal, esta es una reacción de hipersensibilidad farmacológica más común, que se caracteriza como tal por unas erupciones simétricas diseminadas que ocasionan generalmente máculas o pápulas eritematosas que se producen aproximadamente de 1 a 2 semanas después de que se inicie el tratamiento farmacológico que va a provocar dicha reacción, o individuos que sean hipersensibles a esto. Hablando sobre la epidemiología, tenemos que como tal se ha asignado reacciones cutáneas a los medicamentos que ocurren aproximadamente al 2% de las personas que son expuestas a dichas drogas, para saber la reacción que van a tener. Entonces, hay como tal una relación en la que habla que del 80 al 90% de los casos son relacionados a dichos medicamentos y el 10 al 20% son a otro tipo de medicamentos o causas desconocidas. Como tal, con respecto ya centrados en los medicamentos, tenemos que del 0 al 5% de estos pacientes están expuestos a dichos medicamentos, por lo cual se realizan tasas que son más altas, reportadas, dando así fármacos como por ejemplo los que están en la escala más alta, los antibióticos como por ejemplo las aminopenicilinas y los anticonvulsivantes como por ejemplo la carbamazepina. Hablando sobre la patogénesis, tenemos los mecanismos inmunológicos y los fármacos desencadenantes como tal. Hablando sobre los mecanismos inmunológicos, pues tenemos que se cree que muchos de estos, pero no todos, son causados por dichos fármacos. Estos fármacos van a causar una hipersensibilidad tipo 4 en las células T. Entonces, el mecanismo como tal y a las células que va a afectar van a ser macrófagos, eosinófilos y neutrófilos. Y el mecanismo, ¿cómo se va a dar esto? Va a ser que como tal es muy preciso para saber que hay una respuesta como tal inflamatoria que está provocando dichos fármacos en los receptores inmunitarios. Con respecto a los fármacos desencadenantes, tenemos que va a haber un gran número de fármacos que va a provocar esta dicha reacción, trabajando así con las reacciones mediadas por las células T, pero que como tal el número es bastante limitado y de ellos se pueden realizar a pruebas alérgicas, como por ejemplo a las aminopenicilinas, o sea, la amoxicilina, en la cual muchos de estos fármacos como tal van a actuar con respecto a esta hipersensibilidad. Y también tenemos otros fármacos, los cuales van a actuar como aptenos, los cuales se unen a proteínas endógenas y luego se convierte en antígenos completos. Por ejemplo, un ejemplo muy grande de esto son las penicilinas, las cefposporinas y agentes de grupo de sulfohidrilos. Hablando sobre la etiología, pues tenemos que las erupciones farmacológicas exantémicas generalmente van a revelar una dermatitis de interfaz vascular sutil con queratonicitis discotéricos. Entonces, esta va a causar que va a haber una zona en la zona de unión de las eh, dermatoepidérmicas, va a haber una gran infiltrado superficial perivascular en los linfocitos, neutrófilos y eosinófilos, causando así pues una exacerbación pronunciada de los eritrocitos que se acumulan como tal en los linfocitos en específicos en la capa de las dermatoepidérmicas depositados en sí en la fibrina, dentro de las paredes de los pliegues vasculares y del plexo vascular papilar, lo que va a causar esta característica lesión. ¿Ya? Dentro de las presentaciones clínicas tenemos los mecanismos, tenemos las características y los patrones de integridad. Pues hablando sobre los mecanismos, tenemos que en los pacientes no, como tal, no hay una sensibilidad previa a la aparición de las erupciones cutáneas, pero que ocurre dentro de los 7 a 10 días. Y el rango obviamente va a ser de 5 a 21, pero después de iniciar como tal el tratamiento. Por lo cual, los ciclos de tratamientos cortos, como pueden ser los antibióticos, las erupciones
son de 2 a más a 4 apariciones. Con respecto a las características generales, las erupciones van a ser exantémicas de los fármacos. Ya habíamos visto que puede ser máculas o pápulas, también llamadas morbilliformes por su parecido al sarampión y rubiliformes con su parecido a la rubiola. Pero como tal, estos afectan predominantemente en el tronco y las extremidades proximales. Con respecto al patrón que tiene de las reacciones de dicha patología, tenemos que el exantema que va a provocar es de una flexión simétrica que va a ser relacionada con los fármacos de forma poco. Sabemos que los fármacos va a ser el top de esta característica, entonces la más frecuente van a ser los antibióticos. Tenemos las referencias bibliográficas. Ahora, hablando sobre otra patología, tenemos las pustulosis exantémica aguda. Pues tenemos que estas van a ser una erupción aguda poco común, caracterizada por el desarrollo de numerosas pústulas estériles, de numerosas pústulas en su gran mayoría, que va a causar de fondo eritemas edematosos, lo cual puede causar fiebre y leucocitis de sangre periférica. ¿Ya? Entonces, hablando sobre la epidemiología, tenemos que, como tal, esta patología se presenta en el 90% de los casos, con mayor frecuencia asimismo de los fármacos, en su mayoría antibióticos, en su mayoría aminopenicilinas y macrólidos. Entonces, las erupciones que se van a formar van a ser a pocas horas y días de la exposición a dicho fármaco. Ahora, sobre los factores que van a ser desencadenantes de dicha patología, tenemos que las infecciones van a ser de tipos virales, bacterianas o parasitarias, que puede ser llegada incluso por ejemplo el parvovirus, perdón, y del B9 y el citomegalovirus, ¿ya? O incluso hasta el microplasma pneumoniae. Tenemos también incluso mordeduras como tal de arañas, tenemos medicamentos en base a las hierbas y los medios de contraste de base de yodo, que son los que van a causar como tal que esta sigue siendo una causa indeterminada. Con respecto a los mecanismos inmunológicos, tenemos que es una causa, al ser esto va a ser una causa inflamatoria, va a causar que van a afectar a las células T, en específico las células T, CD4 y CD8, y esto va a causar como tal que va a haber un mecanismo en el que se va a reducir la apoptosis de los neutrófilos en los que participan. Siendo así, pues sabemos que todos los procesos antiinflamatorios van a ser las interleuquinas 1, 6 y 8. Con respecto a las genéticas, tenemos que esta se va a encontrar principalmente, se ha visto estudios que se han relacionado con el gen IL36RN, que va a hacer que ya, como ya dije, esto va a ser un proceso inflamatorio, entonces lo que va a causar esto es que va a haber una mutación en estas interleuquinas proinflamatorias como son la 1, la 6 y la 8. Hablando sobre las características clínicas como tal de dicha patología, tenemos que se va a presentar una rápida desarrollo de docenas de cientos de pústulas no fisiológicas como tal en el tamaño de la cabeza de un alfiler. Entonces, dentro del fondo de la flexión. Esto también va a causar algunos tipos de lesiones dianas típicas de ampollas y vesículas, que son generalmente en las piernas, que vienen acompañadas de un edema facial. También en casos muy agudos pueden incluso causar el síndrome de Stevens-Johnson, provocando así pues una necrosis. Con respecto a su histología, pues el sello característico como tal va a ser pues unas pústulas subcorneales y o intraepidérmicas espoginiformes, ¿ya? Entonces, esto va a causar como tal un marcado edema de dermis papilar con una necrosis queratimatosis única y un inflamatorio superficial, intersticial, mesodérmico, neutrófilos, además de con una acentuación en la perivascular.
Como tal, tenemos que su diagnóstico va a seguir ciertos como tal criterios y de laboratorios que nosotros tenemos que saber para hacer nuestro diagnóstico de saber qué son estas pústulas. Entonces, para esto tenemos unas erupciones pustulosas con un cuadro febril de 38 grados centígrados y unas que va a ser de unas horas o días después de comenzar el tratamiento farmacológico. También vamos a presentar una leucocitosis marcada, neutrofílica en su caso, de más de 7000. Y tenemos decenas de cientos de pústulas no foliculares de tamaño de la cabeza de un alfiler, como ya habíamos visto que es la característica, sobre un fondo de eritematoso. ¿Ya? Y tenemos la rápida resolución de las erupciones que se producen después de la erupción del medicamento y tenemos el frotis pustular del cultivo negativo para bacterias. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el lupus eritematoso inducido por medicamentos, fármacos. Como definición tenemos que el término lupus eritematoso inducido por fármaco, también llamado LEIF, hace referencia a una entidad caracterizada por la aparición de manifestaciones clínicas histopatológicas e inmunológicas, similares a aquellas que aparecen en el lupus eritematoso idiopático. Cronológicamente coinciden con la toma de ciertos fármacos y que se resuelven tras la retirada de los mismos. Eh, Dentro de su etiología tenemos que probablemente sea la consecuencia de una conjunción de factores dependientes del fármaco responsable, así como de los propios pacientes. El LAIF se diferencia de otras reacciones de hipersensibilidad a fármacos por varios motivos. Suele estar producido generalmente por isoniazida, procainamida e hidralazina. Podemos observar en la siguiente imagen lesiones anulares eritematosas con tendencia a confluir localizadas en el escote. Dentro de su epidemiología tenemos que la incidencia de Leigh se ha estimado entre 15.000 y 30.000 casos nuevos por año en Estados Unidos, lo que podría suponer hasta un 10 a 15% de los casos de la forma idiopática de LES. Al contrario de lo que ocurre en el LES, es decir, el lupus eritematoso sistémico idiopático, donde la proporción de mujeres afectadas es claramente superior a la de los hombres. En el LAIF, la proporción entre hombres y mujeres es similar. Además, en el LAIF la edad de los afectados es más avanzada, ya que es este grupo de edad el que más frecuentemente recibe los fármacos implicados. Asimismo, se ha observado una prevalencia hasta 6 veces mayor en personas de raza blanca sobre la raza negra. La procainamida es el fármaco que hasta la fecha se ha asociado con mayor frecuencia al LAIF. En su patogenia tenemos que no existe evidencia de la existencia de linfocitos T fármacos específicos o anticuerpos, y los autoantígenos DIAN no se afectan directamente por el fármaco inductor. Además, se necesitan meses o años para que se desarrolle el LAIF dependiendo de la dosis acumulada del fármaco. Finalmente, la recurrencia de la sintomatología después de la reintroducción del fármaco generalmente ocurre al cabo de 1 a 2 días, indicando la ausencia de hipersensibilidad inmune. Se conoce que el desarrollo de un LAIF se ha asociado con el estatus del acetilador del individuo, el cual está predeterminado genéticamente. En sus manifestaciones clínicas tenemos que el espectro de LAIF incluye desde la afectación cutánea limitada a una afectación sistémica, que generalmente es leve. El inicio suele ser normalmente insidioso, además las manifestaciones clínicas serán muy variadas en función de la forma clínica de LAIF. Sus formas clínicas son lupus eritematoso sistémico inducido por fármacos, lupus eritematoso cutáneo subagudo inducido por fármacos y el lupus eritematoso cutáneo crónico inducido por fármacos. En el primero tenemos que predomina la sintomatología musculoesquelética, tales como artralgia y mialgia, así como serositis y sintomatología constitucional como fiebre, astenia y anorexia. En el lupus eritematoso cutáneo subagudo inducido por fármacos, ap- ocurre una aparición de una erupción cutánea localizada en zonas fotoexpuestas, como en la cara, el escote y la cara extensora de los brazos.
constituida por lesiones escamativas con patrón papulo-escamoso o anular. En el lupus eritematoso cutáneo crónico inducido por fármacos, las manifestaciones clínicas suelen ser las clásicas. Las lesiones discoides cutáneas en zonas fotoexpuestas, como la cara, el tronco superior y los brazos. Aquí podemos observar las formas clínicas a través de imágenes, cada una de ellas. Y bueno, en la histopatología podemos observar a mayor aumento se aprecia una dermatitis interfase con queratinocitos apoptósicos y dispersos. Esto es con la técnica de tinción hematoxilina y oxina. Y a bajo aumento se aprecian infiltrados inflamatorios dérmicos superficiales, perivasculares, perianexiales. Para el diagnóstico del LEIF debemos sospechar ante todo que este paciente esté recibiendo un tratamiento con un fármaco de forma continua durante meses o años y desarrolle al menos uno de los síntomas del LES idiopático. Se han propuesto una serie de criterios diagnósticos para definir el LES, que es el tratamiento continuado con un fármaco durante al menos un mes, ya lo dijimos, no tener historia previa de LES antes de utilizar el fármaco, presencia de un cuadro caracterizado por fiebre, artritis, malestar general y mialgias, y la positividad de los anticuerpos antihistona, en especial IgG, frente al complejo H2A, H2B, ADN, y los anti-ADNSS, negatividad de los anticuerpos anti-ADNDS y anti-N. Se suele observar la presencia en sangre periférica de anticuerpos antihistonas, en especial los anticuerpos dirigidos frente al complejo H2A, H2B, ADN, y ausencia anti-ADNDS, anti-SM, anti-RNP, anti-RO y anti-LA. Como tratamiento tenemos que el manejo del ex consiste en la retirada del fármaco implicado, obviamente, y el tratamiento farmacológico debería estar reservado a los casos refractarios, los cuales suelen ser casos de lupus preexistentes exacerbados por un fármaco concreto. Aunque las manifestaciones cutáneas del LEIF desaparecen normalmente después de unas semanas de la retirada del fármaco implicado, la resolución completa puede demorarse varios meses, haciendo necesario el uso de un tratamiento farmacológico. Y en los casos más resistentes podrían utilizarse fármacos inmunosupresores como la talidomida, la azatioprina, la ciclofosfamida y el micofenolato mofetilo. Estas son las referencias utilizadas para la realización de estas diapositivas. Y ahora les voy a hablar sobre la dermatitis de contacto por medicamentos tópicos. Como definición tenemos que es un problema común de la piel que se observa en un 15 a 20% de la población. La dermatitis de contacto puede ser tanto alérgica como irritante. La dermatitis de contacto irritante es más común, un 80% de los casos, y puede afectar a cualquier persona, en especial luego de una exposición repetida. Por otro lado, la dermatitis cutánea alérgica se observa en personas genéticamente predispuestas y previamente sensibilizadas que reaccionan incluso en concentraciones bajas al agente. En la etiología tenemos que hay muchos tipos de irritantes, tales como jabones, detergentes y solventes, que producen daño celular y si son aplicados durante un tiempo y una concentración suficiente. La dermatitis de contacto irritativa presenta una variada morfología clínica que depende de las propiedades del producto irritante y de las características de la exposición y la concentración. Dentro de su patogenia tenemos que los eczemas se pueden dividir en dos principales grupos de causa endógena, los cuales son factores constitucionales con cierta influencia genética, van a estar representados por el principal, dermatitis atópica, y de causa exógena, que son factores ambientales, ya sean irritativos o alérgicos, representados por la dermatitis por contacto. Dentro de sus manifestaciones clínicas tenemos que el espectro clínico de Leif incluye desde afección o afectación cutánea limitada a una afección sistémica que generalmente es leve
y el inicio suele ser también insidioso y tenemos dos grandes grupos. La dermatitis, como ya lo dijimos, de contacto, alérgica, y la irritante. La alérgica es caracterizada como reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4. Consta de distintas fases: la sensibilización, provocación y regularización, en respuesta a un apteno, que deviene alergeno y está mediada por linfocitos T específicos. Y la dermatitis de contacto irritante, que la irritación es la respuesta cutánea no específica frente a una noxa irritante, corrosiva o cáustica que contacta la piel y provoca un daño a su integridad. Aquí tenemos las principales dermatitis de contacto: la alérgica y la irritativa. Como ya pudimos escuchar, la irritativa tiene mayor incidencia de casos y ambas van a presentar la misma sintomatología y como escozor, enrojecimiento, picazón, picor, quemazón y aumento de la sensibilidad de la piel. Sin embargo, la alérgica va a presentar más un rash, una erupción con rash. En cambio, la dermatitis irritante, pues va a presentarse un enrojecimiento e inflamación con pequeños bultos o vesículas llenas de líquido. En su histopatología tenemos que, por un lado, la dermatitis alérgica por contacto, se observa un infiltrado perivascular intersticial de células inflamatorias. Y la dermis papilar se encuentra pálida debido al edema, como podemos observar. Acá en el lado derecho tenemos en la dermatitis irritante por contacto y se observa formación de pápulas, lesiones eczematosas, vesículas y exudación. El diagnóstico se hace a partir de la historia clínica, lo que su médico averigua al hablar con usted sobre los hobbies o exposiciones, motivos laborales, exposiciones cosméticas, fragancias, eh, tinturas de cabello, esmalte, exposición a joyas y otros metales. Y el examen físico acompañado de la evaluación. La prueba de parche se usa para el diagnóstico de la dermatitis de contacto y se aplica una pequeña cantidad de alergenos sobre la piel, debajo de un parche de cinta de papel. Los parches se colocan sobre la espalda y se retiran después de 48 horas. Las reacciones de la piel se controlan y se califican en una visita a las 48 horas y luego otra vez después de 72 a 96 horas. La prueba permite la identificación de químicos a los que usted es alérgico para que en el futuro puedan evitarse. Y para el tratamiento tenemos que identificar el disipador es esencial para el correcto asesoramiento que se debe dar, y para tratar la iniciación es clave evitar aquello que puede provocarla. Si no es posible dichos factores, la erupción puede volverse crónica y generar un daño mayor a la calidad de vida. Algunas recomendaciones son, en el caso de síntomas agudos, las compresas frías pueden ayudar con la picazón. Y para los pacientes con supuración de las lesiones también se puede utilizar la solución de Burrow, que va a estar constituida de triaceto de aluminio. Los esteroides tópicos son medicamentos antiinflamatorios que ayudan a controlar la erupción con más rapidez y generalmente se aplica de 1 a 2 veces al día. Estas son las referencias que usé para la realización de estas diapositivas y muchas gracias. El angiodema es una hinchazón subcutánea o submucosa, localizada y autolimitada, que va a resultar de la extravasación de líquidos de los tejidos. Este puede ocurrir de forma aislada o acompañado de urticaria o como componente de anafilaxia. En cuanto a su patogenia, va a ser el resultado de una pérdida vascular, que va a permitir que el líquido se mueva hacia los tejidos. La exposición de esta vasculatura va a ocasionar una dilatación y aumento de la permeabilidad de los capilares, por lo que el líquido se va a acumular de manera asimétrica en las áreas en las que se ha alterado la vasculatura, por ejemplo cara, laringe, ya que estas áreas no suelen depender de la gravitación. Este va a estar diferido a enfermedades cardiovasculares, renales y hepáticas, como lo son las insuficiencias o las obstrucciones, y generalmente se va a deber a una alteración de las fuerzas de Starling, como un aumento de la presión intracapilar o una reducción de la presión oncótica. En cuanto a la etiología, las causas conocidas como angiodema se pueden subdividir en 3 grupos. Etiologías mediadas por las células del maso, que van a ser las primeras, en las que el angiodema va a resultar de la liberación de mediadores de los mastocitos,
que van a aumentar la permeabilidad vascular. El angioedema, mediado por mastocitos, se va a asociar con urticaria, prurito en la mayoría de los casos. Y estos mastocitos activados van a liberar mediadores inflamatorios como la histamina, la heparina, la prostaglandina D2, y todos estos van a causar dilatación de las vénulas. Y de esta forma mejorar la permeabilidad de la vénula con un edema resultante. Las etiologías mediadas por bradykininas, aquí el angioedema va a resultar de la generación de bradykinina, o sea, un aumento de la permeabilidad vascular. Estas formas no van a estar asociadas con urticaria o prurito, sino que, y por esto se van a tratar de manera diferente a otros tipos de angioedema. Este tipo de angioedema va a afectar con frecuencia a la musculatura intestinal, lo cual va a conducir a un edema de la pared intestinal, por lo que va a producir dolor, náuseas, vómitos o diarrea. Y por último, las etiologías de mecanismos desconocidos. Aquí en este gráfico lo explico. En cuanto a las características clínicas, estas no suelen afectar a las áreas con tejido conectivo suelto, como la cara, labios, boca, extremidades intestinal y genitales. Se va a presentar como cólico, dolor abdominal tipo cólico, y se difiere por otros tipos de edema con las siguientes características. El inicio va a ser en minutos o horas, va a tener una distribución asimétrica, va a tender a no involucrar áreas dependientes de la gravedad, se va a invocar la cara, los labios, la laringe y los intestinos, y va a estar asociado a algunas otras formas de angioedema con otros signos y reacciones alérgicas o de anafilaxia. Va a tener signos y síntomas como urticaria, lesiones también llamadas ronchas, que estas van a tener tres características típicas. La primera va a ser que va a tener una área de hinchazón central con eritema circundante. Este eritema puede ser difícil apreciarlo en personas que tengan tonos de piel un poco más oscuros. El segundo va a ser hinchazón y por último va a ser un tiempo muy fugaz, es decir, que va a durar de 30 minutos a 24 horas y la piel va a volver a la normalidad sin equimosis. Esta urticaria puede ser redonda, puede ser serpinginosa y cualquier zona del cuerpo se puede ver afectada, sobre todo las áreas en las que se va a comprimir la piel, como es la parte inferior de la cintura o las axilas. Estas se van a ver un poco más afectadas y los pacientes con prurito intenso pueden ocasionar lesiones en la piel al momento de que se rascan. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de angioedema se realiza clínicamente sobre la base de una historia sugestiva y hallazgos físicos. Se va a presentar como hinchazón localizada, subcutánea o submucosa, no dependiente, que normalmente afecta la cara o los labios o la laringe, extremidades, los genitales o la pared intestinal. Se va a desarrollar en cuestión de minutos a horas y se va a resolver en horas o días. Y la prueba de laboratorio va a ser muy útil para poder confirmar una alergia subyacente o un trastorno de complemento. Sin embargo, los laboratorios de rutina suelen ser normales en muchos casos de angioedema, por lo que se debe presentar un enfoque algorítmico para la evaluación y un manejo del angioedema en un entorno a la emergencia. Y muy importante, la clínica también. Bueno, están las referencias y ahora vamos a hablar sobre la paniculitis. La paniculitis es una inflamación de la grasa subcutánea. Es una afección relativamente poco común que suele presentarse con nódulos o placas inflamatorias. Esta va a tener una amplia variedad de subtipos de paniculitis, incluidas paniculitis relacionadas con infecciones, agresiones externas, neoplasias malignas y enfermedades inflamatorias. La sospecha de paniculitis suele surgir con la detección de hallazgos clínicos de uno o más nódulos o placas eritematosas que se encuentren arraigadas. Dependiendo del tipo de paniculitis, pueden estar presentes características adicionales como la ulceración, atrofia o esclerosis. Aquí en este cuadro se explica lo que es la etiología de la paniculitis. Podemos ver que se puede dar por infecciones ya sean bacterianas, micobacterianas, fúngicas o parasitarias. Se puede presentar por traumas como paniculitis fría, por traumatismos fuertes, por paniculitis facticial o por irradiación post-paniculitis. También se puede dar por destrucción enzimática como paniculitis pancreática o deficiencia de la alfa-1 antitripsina y malignidades como linfomas o leucemias.
En cuanto a la patogenia, la respuesta de hipersensibilidad frente a estímulos antígenos o agentes infecciosos, inmunocomplejos circulares y activación del complemento, la gravedad va a ser la ausencia de músculo, escaso aporte arterial, entre otros. Una vez que se sospecha de paniculitis, la evaluación clínica histopatológica ayudará a confirmar la presentación de paniculitis e identificar el subtipo que va a tener, permitiendo de esta forma que se realice un manejo correcto, un manejo adecuado del paciente. La mayoría de las paniculitis pueden clasificarse en una o varias categorías etiológicas y estas van a ser inflamatorias, infecciosas, por traumatismos, por deposiciones, por destrucción enzimática y por malignidad. La clínica, los pacientes con paniculitis generalmente van a presentar, como ya les mencionaba, uno o más nódulos subcutáneos que generalmente se van a encontrar dolorosos al tacto o con placas mal circunscritas que van a afectar a las piernas. Eso se va a presentar aproximadamente un 71%, en los brazos un 62%, en el tronco un 56% y en la cara va a ser con menos incidencia, que va a ser un 25%. El diámetro del nódulo puede variar desde 0,5 centímetros hasta 20 centímetros. Puede haber necrosis, puede haber ulceración, aunque no es muy común. Y las lesiones únicas son raras. Aproximadamente el 80% de los pacientes van a presentar múltiples nódulos, placas o lesiones. En cuanto al diagnóstico, las biopsias pueden proporcionar una información muy valiosa para el diagnóstico y están indicadas en casos en que el diagnóstico es incierto o en casos en que se quiere confirmar el diagnóstico de paniculitis. Esta va a hacer las biopsias van a ser más útiles cuando se identifican los hallazgos característicos de forma específica de paniculitis y en muchos casos se requiere de una corrección clínica, una correlación clínica, o sea que tienen que ir de la mano para poderse confirmar. En estudios especiales, en algunos casos, la obtención de un diagnóstico puede requerir una investigación más allá de la evaluación clínica y el examen histopatológico de rutina. Cuando la infección está en el diagnóstico diferencial clínico, generalmente se indican cultivos de tejidos y manchas histológicas para los organismos. Si se sospecha de alguna malignidad, pueden ser necesarios estudios especiales para poder determinar el tipo de célula. En casos de paniculitis en los que el diagnóstico no es sencillo, se puede buscar investigar la presencia de los materiales extraños. Y por último, en pruebas adicionales, dependiendo de los diagnósticos sospechosos que se tengan, basados en los exámenes clínicos, obviamente, y los histopatológicos, otras pruebas pueden ayudar a identificar la causa de paniculitis. Los ejemplos incluyen pruebas para evaluar a los pacientes en detección de pancreatitis, tuberculosis, deficiencia de alfa-1 antitripsina y enfermedad autoinmune. El tratamiento va a ser idiopático, sintomático. Si hay mucha afección, se puede recomendar reposo. Y pues si ya es algo más específico, se hace un tratamiento secundario. Aquí están las referencias bibliográficas. Eritrodermia. Bueno, la eritrodermia es también conocida como dermatitis exfoliativa generalizada o también como eritrodermia exfoliativa. ¿Qué es? Este es un síndrome cutáneo inflamatorio grave, el cual se va a caracterizar por presentar eritema y descamación, como observamos en esta imagen, el cual va a estar generalizada y va a afectar a una extensión mayor a 90% de toda la superficie cutánea. Entonces aquí podemos ver el eritema y la descamación que presenta este paciente. Respecto a su epidemiología, este es un cuadro muy poco frecuente. Un estudio retrospectivo estableció que 13 de cada 100.000 pacientes van a presentar eritrodermia. Y estos estudios han demostrado que la eritrodermia va a ser más prevalente en hombres que en mujeres, sobre todo en pacientes que son mayores a 45 años. De acuerdo con su patogenia, tenemos que los mecanismos van a depender de, ya sea de la causa subyacente, el cual va a derivar de una interacción compleja entre citoquinas y moléculas de acción celular, la interleuquina 1, la 2 y la 8. Entonces, la molécula de acción intercelular 1, el factor de necrosis tumoral, y también el interferón gamma que van a estar involucrados. Entonces,
todo esto va a dar como resultado a que exista un aumento de la división celular epidérmica. Entonces, como existe este aumento de la división celular epidérmica, esto va a cortar el tiempo de tránsito que va a existir entre las células a través de la epidermis, por lo cual las escamas que van a aparecer en la piel, en este caso aquí, como observamos en esta imagen, van a estar retenidas. Y por lo tanto, al ser retenidas por la piel, van a contener ya sea aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, que se van a perder durante la descamación. Ahora, de acuerdo con su histología, van a mostrar cambios no específicos, ya sea de una dermatitis subaguda o crónica. Va a haber paraqueratosis, edema intra y extracelular tanto de la epidermis y de la dermis superior. Y también va a haber un infiltrado inflamatorio y mayor cantidad de eosinófilos. Ahora, con la presentación clínica, eh, tenemos que esta se va a presentar de una manera gradual e insidiosa, excepto en casos de origen medicamentoso, por lo cual va a comenzar como placas de eritema, el cual se van a extender y al momento de extenderse va a haber una fusión que finalmente esto lo que va a dar como resultado es que afecta casi toda la superficie de la piel, por lo cual, como observamos en estas imágenes, la piel va a aparecer de un color rojo brillante, que observamos en estas dos imágenes, va a estar seca, va a estar caliente e indurada. Pacientes refieren que se quejan de un dolor o prurito. Y bueno, la descamación va a aparecer a los 2 a 6 días tras la aparición de este eritema. Y aquí tenemos las referencias bibliográficas. Ahora vamos al siguiente tema, que es síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica. Ahora, ¿qué es este síndrome como tal? Esta se va a caracterizar por la formación de lesiones cutáneas, erosiones o también ampollas de la piel y en las membranas mucosas. Em, ¿Cómo va a empezar este tipo de lesiones? Van a comenzar como tal, como manchas rojas. Aquí en esta imagen van a comenzar así, como manchas rojas o áreas dolorosas, y esto poco a poco van evolucionando. Las lesiones de la necrosis em, tóxicas, estas van a ser similares a las del síndrome de Stevens-Johnson, pero estas en cambio se van a extender a áreas más grandes de la piel, por lo cual la piel que se va a encontrar afectada se va a empezar a desprender en láminas y esto va a llevar a una apariencia similar a unas quemaduras. Ahora, con la epidemiología, bueno, ambas afecta de forma similar a todos los países, tasas, y es un poco infrecuente. Es más frecuente en poblaciones con un mayor consumo farmacológico y se da más en ancianos y en mujeres. Ahora, de acuerdo con su patogenia, tenemos que van a existir tres ejes patogénicos interrelacionados, que va a ser el genético, el metabólico e inmunitario. Entonces, tenemos los factores genéticos, estos se apoyan en la existencia de casos familiares y de asociación a determinados haplotipos. Em, También tenemos que los factores metabólicos, estos van a tener presentes que los valores plasmáticos que se encuentran elevados de fármacos y también un mayor riesgo asociado a compuestos de vida media prolongada van a presentar una presencia como tal, o sea, va a existir un déficit congénito o adquirido en el metabolismo detoxificador. Ahora, con sus factores inmunológicos, va a haber una respuesta de memoria inmunológica en la que previa sensibilización va a haber una exposición ya sea continuada o incluso repetida de un fármaco, lo cual eso va a provocar que las células T de memoria haya como un daño como tal.
Ahora, con su histología, bueno, como observamos en estas placas histológicas, bueno, va a haber un contraste entre la clara necrosis epidérmica y el escaso infiltrado inflamatorio dérmico. Bueno, ambas van a predominar una necrosis, que esto poco a poco y de manera muy rápida va a afectar toda la epidermis. Bueno, va a existir también un mínimo infiltrado dérmico superficial, linfohistiocytario o con una ausencia de vasculitis. Ahora, con su presentación clínica, tenemos que, bueno, entre 1 a 3 semanas después de que el paciente empiece con la administración del fármaco implicado, el paciente va a presentar un cuadro prodórmico, el cual va a haber una sintomatología como tal, que es un malestar, una fiebre, un dolor de cabeza, tos, queratoconjuntivitis, etc. Entonces, una vez que el paciente presentó esta sintomatología, de ahí, de forma brusca, aparecen las máculas con aspecto de dianas en la cara. Aquí observamos una imagen. También puede presentar en el tronco, en el cuello, en la parte superior del tronco. Entonces, estas máculas van a aparecer simultáneamente también en otras partes del cuerpo, como podemos observar en estas imágenes. Y esto van a formar ampollas flácidas y se van a desprender poco a poco, como observamos aquí, se van a empezar a desprender em, entre 1 a 3 días junto con el epitelio. Pueden perderse también las uñas, las cejas, e incluso las manos, las palmas de las manos y las plantas de los pies pueden también estar afectados. Em, Otro dato muy importante es que esto puede producir un dolor en la piel, en la mucosa y en los ojos. Y bueno, una anormalidad cutánea en la necrosis epidérmica tóxica va a ser un eritema difuso. Y aquí tenemos las referencias bibliográficas. Gracias.